Bueno, vamos a compartir este cafecito de la mañana de hoy con el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe. Buenos días. Muy buenos días a Javier, muy buenos días a Amelia, muy buenos días a todos los amigas y amigos que siguen el día. Y darle buenos días a Uchi, que está por Santiago, parece, y felicitarlo por ese reconocimiento que le hicieron en Santiago en sus 50 años de vida periodística en los medios, ¿verdad? Así es, así es. Fructífera, y qué bueno, sí. Muchas felicidades, Uchi. Vamos a comenzar, ministro, por un tema general que tanto usted como otros representantes del gobierno han estado planteando públicamente durante las últimas semanas, y es la evaluación de los 5 años y de este primer año del segundo periodo del presidente Danilo Medina. Y una evaluación que quisiéramos ver avances, pero también retos fundamentales que tiene esta gestión, que debería concluir. Usted nos dirá si sí o si no el próximo 2020. Bueno, yo he dicho que catalogué en días pasados de una reunión que tenía con un periodista allá en Palacio, haciendo un recuento de las visitas sorpresa y el nuevo portal de las visitas sorpresa. Decía que este era un gobierno, el de Danilo Medina, histórico. Y lo decía porque ha hecho transformaciones sin precedentes en el país. Y me refería a temas muy puntuales. Me refería, por ejemplo, a la primera infancia, con la construcción de las estancias infantiles. Esa atención que le está prestando Danilo a la primera infancia. Ningún presidente antes había hecho las inversiones, le había prestado atención a la primera infancia como Danilo Medina. Y recuerden que él siempre en la campaña electoral hablaba que los niños desarrollaban su cerebro entre los primeros 1000 días de nacido. Y que había que buscar la manera de que esos niños estuvieran bien estimulados y bien desarrollados. En ese sentido, el presidente tan pronto llegó, creó las estancias infantiles, se sortearon 251 estancias, se han inaugurado más de 100 estancias, se están atendiendo a más de 120.000 niños en los barrios con la influencia que tienen. Y estamos en un proceso que ya hacia el año 2018 deberemos estar terminando todas las estancias en construcción. Y esto impactará, cuando estén las 251, en más de 500.000 niños, que tendrán una educación, un estímulo en sus... como corresponde, pero tendrán la alimentación adecuada que permitirá el desarrollo de su cerebro, de manera que cuando vayan a las escuelas puedan ir aptos para sean niños que estén en capacidad de competir con cualquier niño del sector privado, bien alimentado y apto para recibir la educación que tenemos. Porque uno de los grandes problemas es el nivel de repeticencia que tenemos en nuestro país, producto de que no estaban muchos de esos niños preparados para ir a las escuelas. Su cerebro no se había desarrollado como debía ser, porque venían de hogares muy pobres. Y no solamente se combatía algo que el presidente en la campaña del 2012 había dicho con eso de los niños, sino que con esto se estaba hablando también de enfrentar un problema de pobreza. En América Latina, el 35% de los hogares son dirigidos por madres solteras. En nuestro país es más grave la situación. Nuestro país llega a más del 42%. Y eso entraba en un círculo vicioso porque la madre no podía trabajar. Con las estancias infantiles ya se le da la oportunidad a esa madre de seguir preparándose, de estudiar o tener un trabajo digno, sabiendo que su hijo está desde antes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, bien atendido y bien alimentado. Y esto no se había hecho nunca, ningún presidente en vida democrática le había prestado tanta atención a la primera infancia. Pero sabemos ya, y es conocido por todos, la inversión en educación, que no solamente fue el compromiso del 4% porque luchó el país, sino porque el presidente creía en eso. Y en ese momento ustedes recuerdan aquella frase del presidente en la campaña que decía que la educación es el otro nombre de la libertad. Y entonces se ha hecho la mayor cantidad de inversión en educación de toda la historia. Se han construido escuelas por todas partes. No hay un presidente en vida democrática que haya construido más escuelas que lo que ha construido Danilo Medina. Y todavía faltan por terminar. ¿Es un presidente
o es un Estado? Y me voy, como que usted en ese encuentro que tuvo, habló por ejemplo de las visitas sorpresa, que son, digamos que una de las banderas más importantes de este gobierno desde el 2012 ha sido las visitas sorpresa, pero es el presidente otorga préstamos, el presidente se reúne, el presidente hace, el presidente construye aulas. Es el presidente, es el Estado... Es el Estado dominicano, pero es administrado en esta ocasión por Danilo Medina. No se está apuntando en ese sentido hacia la promoción personal, y me voy al tema de la... No, porque la pregunta bien es la evaluación del gobierno de Danilo Medina. Entonces, hacemos esa evaluación, ¿verdad?, de esto. Y es lo que me corresponde. Además, no puedo evaluar gobiernos en que quizás no he participado. Entonces, bueno, decimos, siempre se dice lo que hizo el gobierno de don Antonio Guzmán con las libertades democráticas, que era una exigencia del país, bien valorado, fue él que lo hizo, y veníamos de otro. Entonces, en este caso, corresponde y hasta el 20 hasta agosto del 20, a la ejecutoria de Danilo Medina al frente del Estado Dominicano. ¿No aspira el presidente a la elección? Te voy a contestar eso cuando termine lo de la educación. Y en educación nadie ha invertido más que este gobierno. Ya. No solamente en la calidad de los profesores, porque si unos profesores de calidad que no podían tener la calidad porque tenían que dar 3 tandas, para lograr un salario digno tenían que lograr 3 tandas, no había manera de que espacio para ellos prepararse. Ahora no, ahora tienen espacio para prepararse, hay becas, hay cursos que se lo paga el Ministerio de Educación para ellos seguirse preparando. Y entonces estaremos preparando jóvenes para que en el término de 7, 5, 6, 7, 8, 10 años hay una nueva generación de jóvenes. Pero también con la educación se creó la tanda extendida. Y el propósito de la tanda extendida era que este país, que tiene la mayor inserción escolar y que la había tenido antes también del año 2012, también tenía la mayor deserción escolar. Y era por un asunto básicamente de pobreza, porque las madres solteras tenían que sacar al niño más grande de la escuela para ponerlo a trabajar, o repetían los niños por falta de su desarrollo. Y con este caso también resolvemos un problema con la alimentación, un problema de esas madres, que también las que lo tengan en la escuela, después que pasan de la estancia infantil, van a las escuelas, y ellas de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y le permite a las madres seguirse preparando o trabajando. Pero tenemos también lo que está sucediendo con los hospitales. Pero ahí no hay tantos avances, o no hay avances significativos como ha habido en educación. Sí, lo que pasa es que el deterioro de varios hospitales. Son inversiones que hay que construirlas. Tú no puedes, al igual que en educación, ponchar un botón, hice la inversión y ya tengo los profesores bien, ya tengo los estudiantes bien. Es decir, ahora viene en los próximos días, y lo decía creo en este mismo programa Andrés Navarro, las evaluaciones de PISA. Bueno, se hacen cada 2 o 3 años, pero los estudiantes que vamos a evaluar son los de estudiantes que todavía no están en el nuevo ciclo. Sí. Entonces eso es un proceso. Igual sucede en los hospitales. Nadie ha hecho tanta inversión y le ha prestado tanta atención a la salud. Estamos remodelando 56 hospitales, de los cuales se han inaugurado más de 11. Eso ha creado una situación de mucha imagínate dificultad en el sector. Imagínate tú o cualquier amigo televidente remodelar su casa con ellos dentro. Lo traumático es, ahora pensemos que es lo traumático, lo difícil que es hacerlo con los pacientes dentro. La situación es tortuosa, es complicada. Luego que se termina un área hay que sacarla para otra, hay que mudar, es todo complicado. ¿De quién fue la decisión de intervenir 50 hospitales al mismo 58, tiempo? Sí, quizás no debió hacerse así, pero se hizo y ya estamos. Se han prometido entregas a abril que no se han cumplido. ¿Qué sucedió? Que ahí también, en esos hospitales que fueron sorteadas, las 56, ¿qué sucede? Que estaba por salud pública. Salud pública no tiene ese expertise para la construcción. Y entonces hubo que pasarle el año pasado, final de año, a la OISOE. Pero los contratos eran un proceso, porque con todas estas leyes que se han creado, son muy buenas, pero también limitan la agilidad en los procesos. Y entonces, pasarlo conllevó revisión, contraloría, meses.
Ya todos los contratos han sido validados por Contraloría y se están desembolsando. El mes pasado se desembolsaron 888 millones de pesos, este año 1.100 millones, este mes que estamos de agosto, y se prevé que antes de marzo del próximo año estarán todos listos. En octubre tendremos grandes, alrededor de 10 o 12 inauguraciones, también en noviembre 10 o 12, y lo mismo sucederá en diciembre. Con los equipos y los especialistas necesarios. Con los equipos, hay que ver lo que está, el que ha ido, y quizá usted en el canal, el noticiario que ha mandado, hay que ver lo que son todos los hospitales. No tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a ningún centro de salud privado. Nada. Está mejor equipado, con piso aséptico todo. Lo más importante, que fue lo que al presidente lo conmovió cuando visitó el Morgan y el Darío Contreras al inicio de su primera gestión, y es que ver esas salas de pacientes, esos almacenes de pacientes, con 10, 12, 15, hasta 15 pacientes, con un solo baño. Ahora se están haciendo en todos los hospitales habitaciones de una sola cama y de 2 camas, con aire acondicionado. Es decir, al paciente se le ha dado dignidad, ¿sabes? En eso. Con esos tanques de oxígeno que aparecían, llevaban a una habitación, no, están en el espaldar de su cama, en el respaldo de la cama, con un timbre si tienen que llamar para un servicio de emergencia. El oxígeno ahí, es decir, hay una transformación total. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Luis Eduardo Aybar, el conocido como Morgan. Para que tengan una idea, eso es una construcción de 138.000 metros cuadrados. No hay centro de salud en el Caribe o Centroamérica de esa dimensión. Y para que tengamos una idea de lo que es esto, si vemos la Plaza de la Salud y Sedimat, juntos los dos, tienen 118.000 metros cuadrados, con todo lo que tienen. Y eso, sin lugar a duda, es el complejo, el centro de salud más grande y más moderno del país en términos de metros cuadrados. Bueno, pues este tiene 138.000, con toda la tecnología de punta en esto. Y en el caso de salud, para que vean el impacto que ha tenido, estamos hablando que solamente en este gobierno SENASA ha incorporado a más de 2 millones de personas. Ya alcanzan a más de 7 millones en sentido general que están cubiertos con el seguro de salud. Hay un tema en materia de políticas sociales, que es el tema de la política habitacional, de la política de vivienda. Sabemos de proyectos importantes que ha llevado a cabo el gobierno, como el de La Barquita, o el tema de Ciudad Juan Bosch, dirigido fundamentalmente a clase media baja, pero se sigue insistiendo en que esto no resuelve el problema del déficit habitacional en la República Dominicana. Cerca de 2 millones de viviendas están haciendo falta. ¿Qué ha pasado aquí con este tema y qué se propone el gobierno hacer en materia de política habitacional? Bueno, en este sentido, tú has hablado de Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch es no solamente para clase media baja también. Estamos hablando de que gente con ingreso, con pago de 7.000 pesos, puede obtener un apartamento. Y en este momento con los aumentos de salario que ha habido en distintos sectores, en el caso de los profesores, donde hay decenas de miles de profesores, están ganando más de 40.000 pesos los profesores, lo cual se supone que una vivienda debe sacarse debe estar destinado un 25% quizá del salario. Pero Ciudad Juan Bosch están construyendo 25.000 y la venta que va a muy buen ritmo. También inició Ciudad Juan Bosch Santiago. No ha habido precedentes de inversiones en construcción de este tipo, pero también se ha estimulado al sector privado. Si ustedes ven los constructores privados en barrios de todo alrededor, construyendo miles de viviendas para sectores también de escasos recursos. Y eso está marcando un antes y después. Los préstamos se ha especializado tasa al 8%, ustedes vieron ahora. El sector construcción de vivienda, sobre todo, es uno de los que ha experimentado mayores crecimientos en el país en los últimos años. ¿Proyección? ¿Tienen alguna?
de cantidad de viviendas construidas. Bueno, solamente un promotor que vendía entre 1.500 viviendas al año, hace 5 o 6 años atrás, está vendiendo más de 5.000 viviendas todos los años ahora. Y eso es un cambio importante. Y ya no solamente hay un promotor, hay varios promotores de este tipo de viviendas. Y eso está cambiando inclusive la imagen de los barrios en muchas zonas de nuestro país, donde hay espacio para crecer, me refiero. Sobre todo lo que es por todo el cementerio de Cristo Redentor. Ahí ver los proyectos habitacionales en zona deprimida es importante. También ya encima de la Colombia hay de clase media, pero los otros son para personas de escasos recursos. Y entonces para zonas vulnerables, este gobierno construyó La Barquita, estamos construyendo en La Vega, en la transformación de La Vega, que más de 700 apartamentos. Lo mismo se están construyendo en San Juan de la Maguana para Mesopotamia, una zona de alto riesgo. Y así en otras zonas del país. Vamos a intervenir ahora Domingo Sabio, donde se va a mejorar, se va a hacer una transformación urbana impactante en 2 barrios emblemáticos de nuestro país y zonas vulnerables, como es Los Guandules y la Ciénaga. Ahí hay más de 45.000 personas viven y eso se va a mejorar de una manera importante y será un modelo para otros barrios en el sitio. Vamos a hacer, con su permiso, una pausa y vamos a retornar para continuar esta conversación con el ministro administrativo de la Presidencia. Me gustaría que hablemos de gasto público cuando regresemos. Continuamos nuestra conversación con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y yo decía antes de irnos a la pausa que me gustaría hablar de gasto público. Este gobierno dijo que iba a prestar atención a la cantidad de empleados que tiene el Estado. Lo prometió el presidente cuando era candidato antes del 2012, sin embargo hemos visto la creación de nuevas estructuras, se acaba de crear el Intran para fusionar a todo lo que está ligado con el tránsito, pero seguimos viendo un Estado que carga y carga cada vez más gente. Uno de las estructuras que más llama la atención es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hizo un trabajo, o se entiende que se inició un trabajo con la administración de Navarro, y ahora nos encontramos con datos tan interesantes como personal contratado en el 2016, que ahí es que están 2 consultores, la gente externa, que no es personal fijo. En julio del 2016 se gastaba ahí 1.045.000 pesos. En esta administración, un año después, julio del 2017, nos encontramos no solamente con que hay más de 50
personas en ese renglón, sino que hay más de 20 y pico que son asesores, algunos de los cuales son ex legisladores, y que se está gastando 5.480.000 pesos por el mismo concepto. ¿Qué pasó con el Poder Ejecutivo y el MIREX? Es que se les olvidó la reestructuración, el nuevo ministro ha tomado otro tipo de decisiones. ¿Por qué está pasando esto nuevamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se dijo que se iba a organizar la casa? Sí. Bueno, yo creo que en esos casos hay en términos de lo que yo conozco, del trabajo que está haciendo, un magnífico trabajo de relaciones exteriores, en términos de lo que tiene que ver la relación con otro país, en este caso interno de ello, creo que lo prudente sería invitar al ministro Vargas para que pueda explicar eso, o a uno de sus allegados. Pero con relación al gasto público en sentido general, en nuestro gobierno, lo que podemos exhibir, hay casos puntuales, habría que ver hasta si han pasado de un capítulo a otro, si qué movimiento ha habido, o si es así del todo, y entonces ver qué sucede. Pero lo que ha habido en esto es un cuidado en el gasto en este gobierno. Y se ha manejado de tal manera que ustedes recuerdan cuando a principios del año 2012 se hizo la reforma, al final del 2012 se hizo la reforma tributaria en nuestro país. Ahí se logró el 0.91% de la reforma. ¿Sabe cuánto subió el presupuesto de educación? De 2.2 que tenía en el año 11 a 4%. Subió solamente educación, se llevó el 1% que teníamos, más un 0.8% más del PIB, que tuvimos que hacerlo con racionalización del gasto en otras instituciones. Solamente con el decreto que se emitió de racionalización del gasto en el año 2012, nosotros en un año pudimos hacer manejar recursos, es decir, racionalizar el gasto, con más de 18.000 millones de pesos. Es decir, este es un gobierno que ha racionalizado. Y de tal manera es así, que por ejemplo, Amelia, que por primera vez desde el 2007, los ingresos del gobierno, el balance primario del presupuesto, es decir, lo que le ingresa al Estado, menos lo que gasta, fue positivo, en 0.2% en el 2016. Y estamos proyectando que para este año esa diferencia aumentará al 0.8%. Eso solamente se había dado en el 2007. 10 años después, 9 años después, nosotros logramos llegar que el superávit primario, es decir, del presupuesto, sin el pago de los intereses de la deuda, fuera positivo. Es decir, gastamos menos que los ingresos que hubo. Y aquí ha habido mucho cuidado. Recuerden que aquí, aquí ha habido un gran control en eso. La tarjeta de crédito aquí desaparecieron. Entre las medidas que se tomó, los carros de lujo... funcionarios, de la tarjeta de crédito para funcionarios. Para funcionarios, eso desapareció tan pronto llegamos a la... Pero perdóneme que le insista con esto, ministro, porque usted es el administrativo de la presidencia. Y Relaciones Exteriores fue un tema del poder... Yo ministro todo el Estado. Pero fue un tema... fue un tema del Poder Ejecutivo. El adesentamiento de Relaciones Exteriores fue un tema del Poder Ejecutivo. Se emitieron notas de prensa desde la Presidencia de la República diciendo cuáles eran los pasos a seguir para adecentar la nómina en Relaciones Exteriores. La pregunta es, ¿se le ha quitado el ojo a Relaciones Exteriores desde la Presidencia de la República? ¿Hay un seguimiento? ¿No lo hay? Bueno, se puso la casa en orden, hay que ver, yo pienso que todo debe seguir así. Nosotros lo que vemos es un Ministerio de Relaciones Exteriores trabajando día a día. En este caso que presenta, yo por eso le digo, inviten al ministro Vargas Maldonado, para que pueda explicar esos detalles, porque lo que vemos es una Cancillería muy activa. Este año, de este segundo periodo de Danilo Medina, ha habido mucho cuestionamiento, ha habido movilización ciudadana en relación a lo que se percibe como falta de voluntad del gobierno para enfrentar la corrupción. Estalló el escándalo de Odebrecht, la ciudadanía tiene mucho temor con relación a que efectivamente haya
justicia en este caso y que no siga reinando el tema de la impunidad en términos generales. Y bueno, la percepción de que la corrupción se mantiene, de que la corrupción crece. ¿Cuál absolutamente. Ningún gobierno ha hecho tanto a favor de la intencionalidad y la transparencia como este. Ninguno. Y voy a enumerar algunas cosas. Los sorteos de obras, las principales obras de gobierno, de este gobierno, las obras del presidente en este gobierno, como son lo que hablamos, las escuelas, las estancias infantiles, los hospitales, los cuarteles de voz, los centros de diagnóstico, todos fueron sorteados, entre ingenieros de todos los colores, ingenieros y arquitectos, miles de ingenieros y arquitectos, por primera vez pudieron, en un sorteo abierto, democrático, reconocido por todo el mundo, acceder a eso. ¿Sabe cuánto es el impacto en términos económicos? De más de 100.000 millones de pesos. Eso es más que lo que se ha construido en cualquier otra cosa. Eso es más que 2 periodos, y yo creo que lo he dicho acá, en 2 periodos de gobierno. Pero si nos vamos entonces a la parte de los permisos de importación que se daban para los productos agropecuarios, eso fue llevado el 11 de septiembre del 2012 a subasta pública abierta donde puede participar la prensa y todo el mundo sin restricción puede participar en eso. Esos son pasos de transparencia y no con medidas y leyes, que hay muchas y que se han hecho muchas de todos los gobiernos realmente, sino con situaciones de hecho. Pero si nos vamos a, por ejemplo, al contrato de Bahía de las Águilas, ¿quién había enfrentado aquí eso? De años, de décadas, de todos los gobiernos entrando y repartiendo una tierra porque como si fuera oro. Y eso se enfrentó sin importar a quién se estaba afectando y se recuperaron esas Pasará tierras. lo mismo con el caso de Brecht. Y se recuperaron esas tierras. Bueno, en el caso de Brecht, todo lo que se dijo se mandó a la justicia. Todo, absolutamente todo. Dolorosísimo para algunos porque eran gente, y todo el que salió está. No pueden decir que no se envió. Entonces, si vemos a cualquier otro escándalo, cualquier otra cosa que ha salido, están en su puesto. A mí le dejo una pregunta. Si vemos lo que sucedió, por ejemplo, con los 3 brazos, hace una denuncia del teleférico, del metro. Están en INAPA, no están. El CEA, eso está ahí. ¿Está en el CEA? No, Están pero todos. no se ha avanzado. Pero ¿y la justicia? Eso no. Bueno, ahí es una cosa que todos debemos trabajar. Está trabajando. Y el gobierno cumplió su parte ahora. El gobierno, en la escogencia ahora de los jueces, dio muestra de jueces capaces, serios y transparentes. Ahora, han solicitado la justicia, le han pedido algo a la justicia, los movimientos. Se está demandando una justicia independiente. No nos acompaña en eso. Se está demandando una justicia independiente. No nos acompaña en eso. Ministro, no nos acompaña en eso. No me deje. Nosotros somos con el unos 63% de popularidad que usted habla tiene el presidente. ¿El proyecto en el 2020 va o no va de reelección? Es que nosotros hay un aliado para hacer las cosas bien en este país. ¿Está trabajando para la reelección o no el presidente Medina? El 2020. ¿Va el presidente Medina con en esos el 20, niveles no? de popularidad que nosotros tiene. vamos a decir, trabajando como nunca, como no nos hemos detenido de trabajar, porque hay una cosa importante. Aquí, nosotros en estos 5 años no hemos dejado de trabajar. Comenzamos en este segundo periodo trabajando como nunca. ¿Pero se va a postular o no? Vino el problema de Odebrecht que conmocionó a este país, conmocionó toda América Latina. Se enfrentó como debía hacer. Y no paramos nosotros en o sea que no nos va a responder. Muchísimas gracias al ministro administrativo. ¿Va o no va? Vamos a seguir trabajando. Para el 20. Ministro, trabajando como ha caracterizado este gobierno. Muchas gracias al ministro administrativo de la presidencia, no hay respuesta, José Ramón señores. Peralta. No gracias cuenten, no aseguren ustedes nada. por acompañarnos no va. y les invitamos a que mañana nueva vez a partir de las 6 de la mañana estén con nosotros.